movimiento realmente grandioso porque hubo muertos. Las voces del pasado en el presente. Primer momento en que piso tierras de América Central. Esto es El Hilo de la Historia. Aquí, en el estadio de Génova, Juan Callazo, Costa Rica. Recuerdo muy bien que cuando llevé el curso de Historia Colonial de Centroamérica y Costa Rica hacíamos una lectura que más o menos se titulaba El regalo mortal del ganado. Esta lectura nos servía para discutir sobre la conocida debacle demográfica que había significado para el continente americano la llegada y la colonización de los españoles, pero desde la perspectiva de las enfermedades, los gérmenes y la salud. Recuerdo también que en otros cursos que abordaban periodos mucho más cercanos a nuestro presente, hablábamos de los virus, de las epidemias y estudiábamos las enfermedades contagiosas que habían aparecido en el pasado dentro y fuera de nuestras fronteras. Estos eran momentos propicios para llevar la reflexión del pasado a espacios sin fronteras, porque éramos plenamente conscientes de que las bacterias y los virus no tienen límites geográficos. Sin embargo, hoy que recuerdo estas discusiones, caigo en cuenta de que siempre las pensábamos como parte de nuestro pasado, y actualmente somos mucho más conscientes de su utilidad para comprender nuestro pasado y para imaginar el porvenir. Esta noche le damos la más cordial bienvenida a El Hilo de la Historia, el podcast sobre historia de Costa Rica que producimos en el Centro de Investigaciones Históricas de América Central, junto a 101.5 Costa Rica Radio. Les habla Randall Chávez Zamora y también quiero darle la bienvenida a nuestro podcast una vez más a la doctora Eliseth Payne Iglesias. Muy buenas noches, profesora. Sí, muchas gracias, Randall, por la invitación. Realmente es parte de nuestro deber como investigadores, como docentes y como parte de una sociedad, ¿verdad? Tratar de ofrecer nuestro grano de arena para la difusión, el conocimiento de ciertas temáticas que interesan a la opinión pública. Entonces, además los felicito por la iniciativa y me parece que es una labor social fundamental que tenemos que ofrecer a la sociedad. Muchas gracias. Muchas veces producimos tanta investigación y muchas personas no la conocen y esperamos que por este medio pueda llegar a muchas más personas. La doctora Payne es una reconocida investigadora del CIAC, especializada en la historia colonial y en los primeros años de vida independiente de Centroamérica y de nuestro país. Además, actualmente la doctora Eliseth Payne trabaja como investigadora del CIAC, docente de la Escuela de Historia, directora del Anuario de Estudios Centroamericanos de la Universidad de Costa Rica y es la coordinadora del programa de investigación Las Sociedades Centroamericanas entre el Mundo Colonial y la Modernidad de este Centro de Investigaciones. Esta noche le hemos pedido que nos acompañe en este programa porque quería que nos cuente sobre una temática que ha estado trabajando en los últimos meses que se relaciona con el tema de las epidemias del pasado colonial costarricense. Y antes de que empecemos con las preguntas un poco más concretas sobre este tema de investigación, yo quisiera que nos cuente por qué estudiar este tema actualmente, aunque parece que la respuesta sería un poco obvia, pero creo que hay una respuesta mucho más profunda detrás del tema de las epidemias y del pasado colonial de nuestro país. Sí, bueno, esto tiene varias explicaciones, ¿verdad? Por un lado, rememorar históricamente este fenómeno, dada la emergencia que estamos pasando en este momento como sociedad global, podríamos decir, y no cabe duda que eso es así. Eso por un lado, a nivel historizar esto para dar a conocer bueno, que no es única esta pandemia, que vamos a salir adelante de esta situación, pero también hacer conciencia como sociedad de que hay fenómenos que recurrentemente ocurren, digamos, a lo largo de la historia, las poblaciones humanas en sus procesos migratorios, en sus procesos también de intercambio de mercaderías, por ejemplo, todo esto
va poniendo en su proceso también con animales, tanto aves como mamíferos, por ejemplo, ese contacto con animales, eso es también otro fenómeno que tenemos que ver, cómo a lo largo de la historia en el movimiento de las poblaciones humanas y animales se van presentando ciertos fenómenos de difusión, ¿verdad? Pueden ser en forma de bacterias, virus, etcétera. ¿Cómo? ¿Por qué historizar esto? Bueno, es esencial. Es esencial primero desde la perspectiva de la historia como tal, explicar las poblaciones, por ejemplo, grupos étnicos que han sido afectados, unos más que otros, a lo largo de la historia. Eso, en ese sentido, me parece muy importante rescatar, ¿verdad? Desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista documental, tenemos la enorme experiencia y el enorme debate que todavía es objeto de acaloradas discusiones acerca de la hecatombe demográfica, que es el tema, digamos, que como historiadores de la colonia hemos venido analizando con el apoyo de muchos historiadores como George Lovell, Christopher Lutz, Héctor Pérez y algunos otros historiadores en el mundo y en el Caribe, en América Latina, que han venido investigando sobre estos temas. Entonces, a nivel histórico, por un lado, eso es esencial. Y a nivel también de lo que estamos viviendo, rememorar, historizar esto resulta fundamental. No solo como una mera ilustración o apariencia de difundir el conocimiento, sino que como sociedad entender que esto sucede cada cierto tiempo en el mundo, ¿verdad? Y no solo con la hecatombe demográfica, volviendo a eso, sino también con, por ejemplo, la famosa peste negra, 1348, en Europa, que mató 3/4 partes de la población europea, ¿verdad? O las pestes que se dieron en el siglo XIX en Inglaterra, en Irlanda, etcétera, que mataron a grandes cantidades de población. Y bueno, en los últimos años yo he trabajado algún material relacionado con enfermedades entre los indígenas, especialmente ya conquistados. Justamente eso le quería preguntar, para las personas que nos están escuchando y que no están familiarizadas con el trabajo que hacemos los historiadores y las historiadoras, ¿a dónde vamos a consultar este tipo de situaciones? Es decir, ¿qué tipo de documentos del pasado nos hablan de temas como las enfermedades en momentos tan atrás de nuestra historia, como la colonia? Sí, bueno, para América Latina en general, los documentos, las crónicas de los españoles, hay también evidencia arqueológica. Recientemente Mónica Aguilar nos ofreció una charla en el Museo del Jade al respecto. Hay evidencia arqueológica de enfermedades entre los indígenas del periodo de contacto y posterior al periodo de contacto. También hay datos, los españoles no, en el caso nuestro, ¿verdad? Estoy hablando de la conquista y la época colonial, no hay información específica que diga, bueno, vamos a contabilizar qué pasa con la población, la cantidad de las enfermedades, cuántos muertos hubo, etcétera. Yo he estado revisando últimamente y uno puede ir haciendo inferencias. No hay documentos específicos sobre esto, al menos en Costa Rica, ¿verdad? Pero sí, por ahí hemos logrado, por ejemplo, en una cédula de encomienda,
fulano de tal, don Joaquín de Oconitrillo, Francisco de Oconitrillo, pide que se le otorgue una encomienda en el pueblo de Turrialba, es un ejemplo. Y de repente dice, bueno, pido que se me dé esta encomienda, pero en atención a que ha habido mucha disminución de la población indígena, ¿verdad? Entonces, a través de cédulas de encomienda y de documentos, a menudo en una lectura accidental vemos que hay una referencia a la disminución de la población indígena. O, por ejemplo, en un documento de la época de la conquista de Sánchez de Badajoz, de repente dice, me contaron los indígenas del Caribe Sur de Costa Rica, ¿verdad? Me comentaron que en el pasado este valle estuvo muy poblado de indios. Entonces uno puede, con cierta experticia del historiador, ¿verdad?, puede inferir que hubo una crisis demográfica, un problema de enfermedad en la zona, ¿verdad? Por ahí estamos siguiéndole la pista a algunos datos. Y pensando en concreto estas comunidades indígenas del pasado colonial de nuestro país que hoy nos parecen tan lejanas, pero que vivieron una realidad que ahora nos parece muy cercana, muy, muy actual, ¿qué tipos de enfermedades llegaron a las comunidades indígenas de la colonia de nuestro país y por dónde llegaban? Sí, esto fue el fenómeno difusor y lo estamos viendo con el coronavirus, ¿verdad? Es de rápida expansión, porque una de las condiciones para este tipo, para las enfermedades, tiene que ver con lo que son agentes causantes, la naturaleza de la gente, por ejemplo, si es, digamos, de corta difusión o de amplia difusión. Tenemos el caso que estamos viviendo, que el coronavirus es de amplia y rápida difusión, ¿verdad? Los científicos están asustados de cómo se difunde el virus, ¿verdad? Obviamente, los virus en el mundo son algo que no vemos. Entonces, ahí otros agentes causantes, bueno, para difundir este tipo de epidemias y de enfermedades epidémicas, más concretamente, es la exposición del individuo. Y esto tiene mucho que ver con el conocimiento y con el conocimiento en el momento. En el pasado no existía una conciencia de lo que era la difusión. La gente no se cuidaba, ¿verdad? La difusión de un virus o de una bacteria. El ambiente tiene mucho que ver en estos procesos difusivos, ¿verdad? La densidad de población. Veamos que, y desde el pasado, desde la peste negra, etcétera, lo sabemos que las poblaciones rurales o las poblaciones del interior de los territorios, como sucedió en América, estuvieron menos expuestas a los virus que, por ejemplo, las poblaciones de las costas. Esto es muy apropiado para el caso de América. Hubo mayor incidencia en las zonas costeras. El papel de la nutrición, de la higiene, de prácticas sociales, de prácticas culturales, por ejemplo, eso es fundamental en el conocimiento de lo que son estas epidemias y en la difusión. Y por último, que también lo vemos en los estudios que se hacen sobre el coronavirus, los factores genéticos. Los factores genéticos, incluso he oído últimamente hasta el tipo de sangre tiene bastante que ver, hasta el género, si son hombres, si son mujeres. Ustedes ven que en las estadísticas que nos dan a diario las autoridades del gobierno de Costa Rica también se habla tantos hombres, tantas mujeres, etcétera. Entonces, bueno, eso tiene que ver para responderte la pregunta, ¿de dónde vienen? En el caso de la América, esto llega a través del Caribe. El Caribe va a ser la primera región del continente americano
que va a ser asediada por los agentes virus que traen los españoles y otros grupos, incluyendo de África, ¿verdad? Que se concentran en el Caribe y muy tempranamente, en 1498, a 1502, a 1520, ya se puede decir que la población caribeña ha sido totalmente o casi aniquilada, por ahí de un 90% de 1 millón de habitantes que pudieron tener las islas del Caribe, quedaron en algunos sitios en 60,000 personas, etc. Entonces, estas epidemias también pasaron a México, al continente, México, Perú, por ejemplo, en 1520, y llegan a Guatemala, Centroamérica, también muy tempranamente. Primero van llegando a las costas, en el caso de Honduras, por ejemplo, van llegando por las zonas de la costa. En Guatemala llegan más a través de los conquistadores que vienen por la ruta de Nueva España, de México, vienen bajando hacia el sur, al Perú, donde también muere entre un 85 a un 90% de la población. Igual llega desde la costa y se habla de una despoblación de 4 millones a 30,000 personas, 40,000. Los datos no son exactos, hay mucha polémica todavía, pero se habla de estas disminuciones realmente en cantidades considerables. Se habla de que hay un dato para el Perú, por ejemplo, que morían 490, casi 500 personas al día en esta primera etapa de la epidemia. Estas epidemias se van haciendo pandemias, se van estabilizando a lo largo del tiempo, entonces hay que ver la evolución. No es lo mismo una epidemia en 1520 a otra ya con cierta madurez en el ambiente para 1610 o 1620. Van cambiando y su nivel de mortalidad también va, que es también con el coronavirus, ¿verdad? Van bajando. Entonces, de una incidencia de, por ejemplo, mucho más grande de mortalidad, va bajando posiblemente a un 10, un 20%, un 10%, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a una pausa y regresamos. El hilo se hilvana, se zurce, se enreda, se suelta y continúa, se teje y se hace trama. Vamos a una pausa y ya regresamos con El hilo de la historia. Todos somos hilos en la trama del tiempo. Estamos de regreso en El hilo de la historia. Por mucho tiempo. Estamos de regreso en El hilo de la historia. Esta noche conversamos con la doctora Eliseth Payne Iglesias sobre el tema de las epidemias en la historia colonial de nuestro país. Una historia que nos habla de una temprana globalización en que las enfermedades transcurren por medio de todo el planeta de manera más rápida que los seres humanos, tal y como sucede en la actualidad. Y una historia que nos habla de el ser humano, pero que también nos habla de los seres humanos en relación con los agentes que no necesariamente vemos y la importancia de estudiar esos actores también de la sociedad. Antes de la pausa, quería que abordáramos la pregunta de cuáles eran este tipo de enfermedades en concreto que afectaban a las poblaciones indígenas en la época colonial. ¿Qué nombres tenían o qué nombres se les daban en ese momento?
Sí, es bien interesante. Bueno, la primera y más devastadora de estas enfermedades fue la viruela. Sin embargo, leyendo un artículo muy interesante de un historiador español, nos decía que él sostiene que la primera fiebre que se dio en el Caribe no fue la viruela, sino la gripe porcina, argumentando que al traer los cerdos para la alimentación, ahí venía implícita la enfermedad, fue la gripe porcina, que recientemente, hace algunos años, ¿verdad? Tuvimos también una cierta epidemia, un brote, podemos decir, de gripe porcina. Entonces, vale la pena, todo esto hay que continuar investigándolo. Pero sin duda la más devastadora, repito, fue la viruela. Hacia 1510, 1520 se hace epidémica en la Nueva España, muy, muy temprano. Luego tenemos el sarampión, que tiene unas condiciones parecidas. También bastante temprano, casi que como compañía de la viruela, tenemos el sarampión. Estas dos enfermedades tienen características similares, son virales y entran por las vías respiratorias. Se incuban entre 8 y 10 días. Parecido al coronavirus también. Parecido al coronavirus. Sí, hay otras enfermedades, estas son devastadoras, sobre todo la viruela. La viruela, entre las poblaciones indígenas en México va a tomar su nombre en náhuatl. Los indígenas no van a tener nombres concretos para esto en su vocabulario original, pero van a tener que inventar un nombre para estas enfermedades. También en el Perú, ¿verdad? A menudo hay todo un problema con el diagnóstico. Usted más o menos debe saberlo, con el diagnóstico, porque no hay mucho conocimiento. Entonces, sí, diagnosticar qué tipo de enfermedad es. En muchas ocasiones, como lo primero que se manifiesta es una temperatura alta, entonces se dicen tiene calentura, ¿verdad? Como un término genérico para decir, bueno, está enfermo, pero no hay un diagnóstico bastante claro sobre qué enfermedad es. Podría pasar como le pasa a algunos políticos de la actualidad que lo confunden con una gripecilla. Sí, con una algo así por el estilo. Sí, realmente, pero bueno, en estas épocas no es justificable, se conoce, parece mentira, claro. En nuestra mentalidad no debe ser justificable y decir que es una gripiña o una calentura, ¿verdad? Sí. Pero lamentablemente como sociedad estamos viendo con asombro la incapacidad de ciertos grupos de aceptar todas estas epidemias, enfermedades, estas manifestaciones y hacerle caso a la ciencia, apoyarse en el conocimiento científico. Pues en esa época no existía. Aparte de esto está el tifus también, que se transmite por el piojo. Esta era una enfermedad, digamos, más normal, que también atacaba a los españoles, no necesariamente a la población indígena o negra. Y tenemos otras enfermedades que también fueron crueles. La fiebre amarilla, por ejemplo, que se convierte en endémica y pandémica. Y la malaria. Entonces, sí, realmente la cantidad de enfermedades va a ser mayor, ¿verdad? La van a sufrir. Otra cosa importante en este estudio de las enfermedades, Randall, es relacionarla con otros fenómenos de la vida humana y también del ambiente, como hambrunas, costo de vida, ahora que estamos hablando del costo de vida, etcétera, del desempleo, también
Y si bien lo dicen ahora que el coronavirus no respeta grupos sociales o étnicos, realmente es todo lo contrario, ¿verdad? Y a lo largo de de la historia de las enfermedades, estas afectan y son muy dañinas en los grupos más vulnerables. De esto debemos hacer conciencia como sociedad, ser conscientes de que los grupos vulnerables, étnicos o socialmente, se van a ver más afectados, sin duda, en este sentido. Y tal vez hablábamos al principio, antes de estar frente a los micrófonos, de cuáles eran las razones por las que estas enfermedades afectaban particularmente a las comunidades indígenas. Y una de las razones fundamentales es que estas son nuevas enfermedades para los indígenas. ¿Cómo enfrentaron las comunidades indígenas? ¿Hay indicios para poder responder a cómo enfrentaron las comunidades indígenas el tema de las enfermedades? Sí, hay crónicas, por ejemplo, muy tempranas para México, 1520, de que donde revelan que no encuentran explicación a esto. Además, ellos tenían otra percepción de lo que era la enfermedad, ¿verdad? La aplicación de ciertos medicamentos, la búsqueda exhaustiva, digamos, tanto de parte de ellos como pueblo, como los españoles tratando de mermar lo que era la disminución, imagínense, de 500 personas al día. Bueno, esto lo estamos viviendo ahora en el mundo, en ciertos países, lamentablemente. Sí llama la atención dentro de lo que he investigado, por ejemplo, es que la corona española no asumía esto como un deber de la corona de proteger a su población y de evitar esto. Los mismos españoles no entendían y lo entendieron muy tarde lo que sucedía. Los pueblos de indios en sus cajas de comunidad eran los que pagaban las enfermedades. He estado trabajando una enfermedad en el pueblo de Turrialba, ahí en el área de Tucurrique, Turrialba, Atirro, por ejemplo, donde ya fue una epidemia un tanto tardía en el siglo XVIII, principios del XVIII, y en esta población, bueno, obligaban al pueblo, a los caciques, al cabildo, y su pequeña caja de comunidad, que era como una caja chica de ahorro, a cubrir los gastos de la epidemia, ¿verdad? Entonces, de esa manera lo pagaban. Ahí no había ningún hospital. En México sí lo había, en el Perú también, pero bueno, en el caso de Costa Rica no existía. Y la comunidad tenía que asumir su propia curación. Definitivamente. Eso, hay muy poca documentación, 1 o 2 documentos que lo revelan, pero sí, era el propio pueblo el que tenía que curarse, digamos, que recurrir a medicamentos o a otras formas de curación. Profesora, estamos al borde del fin de este episodio del Hilo de la Historia, pero antes quisiera comentarle a las personas que nos escuchan que este próximo 4 de septiembre el programa de investigación Las sociedades centroamericanas entre la historia colonial y la modernidad están invitando a un conversatorio que será de todo el día. Tal vez podría comentarnos un poco de qué va a tratar ese conversatorio y cómo va a ser la transmisión del conversatorio para que las personas lo puedan sintonizar. Bueno, muchas gracias. Oportunamente vamos a enviar la invitación por Zoom para exponer durante todo el día miércoles, si no me equivoco, 4 de septiembre. 4 de septiembre, vamos a exponer desde las 9 de la mañana
hasta las 3 o 4 de la tarde, algunas ponencias sobre temas relacionados con epidemias, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista económico, desde lo social, desde lo ambiental, también desde la perspectiva hasta militar, por ejemplo. Tenemos un interesante trabajo sobre eso. En fin, vamos a tomar en cuenta varias aristas o puntos de vista de análisis histórico para exponer a la sociedad y a los estudiantes de la Universidad de Costa Rica esta temática de las enfermedades en la época colonial. Y bueno, también tener presente ese nexo con lo que está sucediendo en este momento, ¿verdad? Historizar todo eso y ofrecer nuestro grano de arena, como dije al principio, al conocimiento de todos estos fenómenos que nos aquejan como sociedad. Claro, en las próximas semanas estaremos anunciando esta actividad por medio de las redes sociales y también les comentaremos sobre otro tipo de proyectos que el SIAC tendrá en el futuro para analizar esta crisis que tiene tanto un pasado como un presente. Profesora, estoy muy agradecido con usted por su compañía en esta noche y por habernos ilustrado esta manera una temática que hoy, como lo hemos dicho, es parte de nuestro presente y que ha cambiado radicalmente nuestra vida cotidiana. Muchas gracias de verdad por acompañarnos. Muchas gracias a usted, Randall. Que esté bien. En el hilo de la historia también le agradecemos a usted que nos acompaña esta noche y a Seidy Salas Víquez, que aunque hoy no pudo acompañarnos por problemas técnicos, nos acompaña siempre en la edición de este podcast. También quisiera comentarles que con nuestros 2 siguientes programas llegaremos al final de esta primera temporada del Hilo de la Historia, en la que llevamos 1 año y medio de trabajar y que hemos acumulado un poco más de 60 podcasts. En el SIAC sentimos un profundo agradecimiento por su sintonía semanal y por escucharnos a través de nuestras plataformas como Spotify y nuestra página web. Pero pensamos que es momento de hacer una pausa y emprender nuevos proyectos que sigan llevando el pasado hasta ustedes en diferentes formatos. Así que les invitamos a buscarnos en Facebook como Centro de Investigaciones Históricas de América Central, SIAC, y estar al tanto de nuestras iniciativas que buscan llevar hasta ustedes lo más reciente de las investigaciones históricas de nuestro país. Una de estas iniciativas es Conversaciones con la Historia, un nuevo programa en la que el director del SIAC, David Díaz Arias, conversa con historiadores e historiadoras que han influenciado de diferentes maneras nuestra forma de comprender el pasado y que transmitimos cada jueves a las 2 de la tarde por Facebook Live, pero que cada persona puede verla desde sus dispositivos móviles o desde sus ordenadores, desde esa misma página en cualquier momento. En nuestro próximo episodio hablaremos sobre la historia de la crisis en nuestro país y profundizaremos sobre la crisis del coronavirus. ¿Cómo es que hemos llegado hasta acá? Les contamos la próxima semana. Muy buenas noches. El Hilo de la Historia es una producción del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y 101.5 Costa Rica Radio. El tema musical que nos acompaña es de Wilson Arroyo. Te esperamos el próximo jueves a las 7:30 de la noche y te invitamos a seguirnos por redes sociales.